En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Como todos los días miércoles en las semanas, en dos horarios, desde 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión, estamos realizando este programa destinado a quienes producen alimentos en forma orgánica, quienes tienen sus huertas agroecológicas y que nos acompañan en la continuidad del desarrollo de esta idea y, digamos, a quienes apoyamos y acompañamos con consejos y con información al respecto. La semana pasada hablábamos de las virtudes del compostaje y dentro de ello nos referíamos también al cambio de hábitos de consumo y sobre todo a lo que se refiere al aprovechamiento integral de los recursos que tenemos en nuestras huertas o en nuestras quintas. Es muy común escuchar el comentario de que en ciertos momentos del año hay excedentes. Todos los que tienen huerta nos dicen, bueno, sí, produzco tanta acelga, tengo tanta fruta, logro tener tanta cantidad de tomates que los regalo, se los doy a vecinos, los intercambio, ¿no es cierto? Y esa es una realidad de la producción hortícola que está acompañada y viene, digamos, siendo acompañada por lo que es la conservación de esos excedentes, ¿no es cierto?, que hoy por hoy para nosotros no son, digamos, un inconveniente porque tenemos un mercado que nos abastece de faltantes en caso que lo tengamos, o que en caso de haber suprimido esos excedentes los podemos reponer de otra manera. En el origen, digamos, de esta actividad y sobre todo en los orígenes de nuestra Argentina, la conservación de los alimentos será fundamental, ¿no es cierto? El uso, digamos, del encurtido, digamos, lo que nosotros llamamos normalmente picles o escabeches, digamos, utilizando vinagre, los dulces, utilizando azúcar, ¿no es cierto? E incluso algunas combinaciones muy extrañas, tradicionales, que por ejemplo está descrita en alguna bibliografía gauchesca, ¿no es cierto?, que es el encurtido de frutas en vinagre, lo cual a nosotros hoy nos parece un poco raro, pero que en la situación, digamos, de inicio de la colonización, ¿no es cierto?, la falta de disponibilidad de azúcar, que al principio debía venir de Europa, traída en todo caso de India, hacía que se tuvieran que conservar las frutas incluso con vinagre, ¿no es cierto? Y de ahí el origen de algunos, digamos, complementos o aditivos, condimentos, digamos, que se utilizan en la comida, como es el chutney, ¿no es cierto?, que es una especie de salsa agridulce inglesa que proviene del encurtido en vinagre de duraznos, ¿no es cierto? Esas cosas fueron ocurriendo y hoy ya tenemos una disponibilidad plena de recursos de conserva y tenemos la posibilidad también de frizar, ¿no es cierto?, la producción que tenemos. En los próximos programas vamos a ir hablando mucho de este tema, empezamos en el de hoy, porque la verdad es que uno recorre y ve muchas plantas que tienen excedentes de frutas caídas que a lo mejor están caídas por el problema de mosca de los frutos, que ya hemos mencionado en varias oportunidades cuáles son los controles a realizar. Pero en general, en todas las huertas hay un momento donde hay una explosión de la producción que no se puede aprovechar directamente. Vamos a recurrir a personas de nuestra comunidad que hacen, por ejemplo, jugos con los citrus, personas de nuestra ciudad que hacen encurtidos con de diferente tipo de verduras. Vamos a hablar también de cómo se puede utilizar la verdura para convertirla en caldos de sopa que luego más tarde pueden utilizarse. Es decir, vamos a trabajar el tema de los excedentes, ¿no es cierto? Esta vez, para comenzar con esta charla, hemos invitado a Viviana Petrocchi. La licenciada Petrocchi es funcionaria municipal y concretamente está también trabajando en el área de calidad de la producción de la alimentación, en las buenas prácticas. Ha comenzado con ese programa, sé que ahora tiene colaboradores que la acompañan en esa tarea, pero está especializada en el tema. Viviana Petrocchi está en línea ahora.
Yo la presenté muy brevemente, la voy a dejar para que ella se presente ahora, y luego le vamos a ir haciendo algunas preguntas, ella nos va haciendo algunos comentarios, e incluso nos va a ofrecer algún tipo de recetas de cómo conservar determinados citrus que en este momento están apareciendo y que están, por supuesto, en su apogeo, y hay muchísima cantidad y tenemos que ver cómo conservarlos. Viviana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rubén. Muy buenos días para todos. Bueno, como bien vos dijiste, mi nombre es Viviana Petrocchi, mi profesión licenciada en química, y desde hace muchos años trabajo en el área de seguridad alimentaria de la Municipalidad de San Carlos Centro, que en algún momento, en sus inicios, allá por el año 98, era lo que se conocía como el área de bromatología y química. Hoy día se llama área de seguridad alimentaria. Y lo que estuvimos un poco hablando con Rubén, a ver qué podíamos contar acerca de todo esto que ustedes vienen charlando hace tiempo. El tema de los citrus, por ejemplo, a mí es algo que me gusta mucho hacer dulces, entonces una forma de aprovechar la cantidad importante que existen de naranjas, de mandarinas, de pomelos. Tienen, como dijo bien Rubén, un problema que se caen, entonces antes de que ocurra eso los podemos aprovechar, por ejemplo, haciendo dulces. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar cualquier alimento? No necesariamente tiene que ser un dulce. Este dulce tiene una particularidad y favorece en una cuestión que es de la conservación, que son ácidos. Por lo tanto, su conservación se va a extender en el tiempo y también va a hacer que lo podamos guardar fuera de la heladera. No quise decirlo yo, Viviana, porque sé que es una muletilla que vos siempre tenés. ¿Cómo es? Lo muy dulce, lo muy ácido. Lo muy dulce, todo lo que sea muy dulce tiene poca cantidad de agua. Como tiene poca cantidad de agua, va a hacer que no se desarrollen microorganismos, que no se contamine y que no tengamos ningún problema para consumirlo. Y a su vez, si a eso le agregamos que hay poca escasez de agua, ¿por qué? Porque el agua se evaporó durante la cocción y se espesó por el azúcar, le vamos a sumar la acidez que tienen esas frutas. Mandarinas, naranjas, pomelos, por ejemplo. Entonces, es un dulce que vamos a tener mucha cantidad de fruta en esta época, de ahora en más, y que va a ser favorecido por las heladas. Cuando empiezan las heladas va a haber mucha fruta de esa que va a tener un muy buen sabor, cada vez va a estar más dulce, entonces podemos aprovechar esa cantidad de fruta para hacer dulces, por ejemplo. También se podrían hacer jugos, ¿sí? Pero el jugo tiene una particularidad, que para poder aprovechar la vitamina C tenemos que consumirlo antes de los 20 minutos, más o menos tenemos ahí unos 20 minutos, media hora, una vez que lo exprimimos lo tenemos que consumir. También se puede aprovechar para eso, que es sumamente algo natural. Sí, vamos a tener la semana próxima a una persona aquí de la zona que desarrolla, digamos, ese tipo de jugos, que tienen una conservación, si bien pierden las propiedades, como vos decís, vitamínicas, sustituyen, digamos, a los jugos artificiales, digamos, con un jugo azucarado. Necesariamente va a tener azúcar, para quienes sean diabéticos pueden ser una limitante, ¿no es cierto? Pero tiene una conservación en el tiempo, cuando están bien envasados y bien cerrados, de muchísimo tiempo, ¿no? De muchísimos años incluso. Muy bien, entonces ahora le cuento un poco cómo es el tema de la preparación. Yo elegí los pomelos porque es una receta y está muy bien, muy antigua. Y estaría muy bueno que nos digas también, porque cuáles son las prácticas, digamos, higiénicas que hay que tener Exacto. Con respecto a ellos y a otro tipo de productos. La parte de lo que es buenas prácticas, tener en cuenta qué es lo primero que hacemos cuando vamos a tener la fruta lista ya para comenzar a trabajar. El primer paso es lavar la fruta, ¿sí? Lavar perfectamente la fruta con una esponjita. ¿Qué tipo de esponjita tiene que ser? De esas tipos amarillas y verdes, cuadriculadas, que se venden en el mercado, porque cualquier otra esponja puede dejar restos
de acero, y eso se podría transformar en una contaminación física. Entonces el primer paso es el lavado de la fruta, se le puede agregar una gotita de detergente a la esponja y agua tibia para favorecer la limpieza de las mismas. Y una vez que las tenemos limpias, ya pasamos, vamos a decir, a la parte donde está todo limpio, ya dejamos la parte sucia y comenzamos con el pelado de la fruta. Tenemos que tener en cuenta que esas cáscaras las podemos aprovechar para lo que es el compostaje, o también en algunos casos hay gente que hace fruta brillantada o hace cascaritas glaseadas para usar en tortas. Hay otros que usan esas cascaritas glaseadas para bañar en chocolate. Eso lo elige cada uno. Puede ser compostaje, ¿sí? O puede ser transformarla en otros alimentos, a las cáscaras de los pomelos o de las naranjas o de las mandarinas. Eso es una cuestión de gustos. Muy bien. Previamente a retirar la primer parte de la cáscara, que sería la cubierta más externa, vamos a tener todo lo blanco que recubre la fruta. Eso es muy amargo. Entonces lo que hay que hacer, otra segunda, vamos a decir, volver a pelar la fruta, donde retiramos toda la cubierta esa blanca, que es lo que le da el amargor, ¿sí? Entonces, en ese caso, esa parte también que retiramos blanco, eso ya no lo podemos utilizar para preparar otros alimentos, ya lo descartamos directamente para lo que es el compostaje. Y una vez que tenemos toda la fruta limpia, que ya le retiramos la cáscara y la parte blanca, vamos a tomar 2 de los 8 pomelos que vamos a hacer el dulce y vamos a retirar las semillas, ¿sí? Y la vamos a colocar en un vaso de agua, ¿sí? Eso lo vamos a dejar aparte. Todo esto es importante que nos organicemos en una mesada, que la mesada esté ordenada, que previamente retiremos todos los elementos que haya que podrían llegar a convertirse en un contaminante, no tener elementos de limpieza o desinfección sobre la mesada, o sea, tener todo lo más limpio y ordenado posible para que la fruta que yo tengo preparada para el dulce no tenga ningún sabor extraño, no se ensucie con hierba, o que tenga algún pedacito de papel, de hilo que pueda llegar a ver sobre la mesada. Entonces esa es la primera parte, ¿sí? Una vez que tenemos eso preparado, que son los 8 pomelos pelados, limpios, retirados lo blanco, y sacando aparte de 2 pomelos las semillas y colocándolas en un vaso de agua, vamos a producir el corte. El corte se hace en cubos con un cuchillo sobre una tabla que no tiene que ser de madera. ¿Por qué? Porque la tabla de madera es porosa, no se puede limpiar fácilmente. Hoy día existen materiales que son aptos para alimentos, para frutas, para verduras, que hasta vienen de colores para poder diferenciarlos. Por ejemplo, nosotros podemos tener una tabla verde o amarilla para lo que es frutas y verduras, y una tabla roja para lo que es carnes. Entonces diferenciamos con un material de color y fácil de limpiar y de lavar a la hora de preparar el dulce o cualquier otro alimento. Una vez que la fruta la tengo cortada en cubitos, que eso es del gusto de la persona, cómo lo quiere cortar. Hay personas que le gusta que se note la fruta, hay personas que le gusta que quede más deshecha, más desmenuzada. Se coloca esa fruta previamente pesada. ¿Por qué previamente pesada? Porque yo voy a tener que tener por cada kilo de fruta medio kilo de azúcar. Viviana, ¿Sí? Y a esa fruta que vos estás diciendo que se cubetea, que se corta, a esos 6, si no me equivoco en la cuenta, pomelos, ¿le retirás la semilla? A todos se le retira la semilla, y a 2
Bien. especialmente, se dejan aparte en un vaso de agua. Y ahora voy a explicar para qué y por qué se necesita ese vasito de agua que se va a dejar durante 24 horas con la semilla. En Bien. total son 8 pomelos, Ujú. ¿sí? Los voy a pesar, voy a tratar que sean de un tamaño más o menos parecido, y por cada kilo de fruta le voy a agregar medio kilo de azúcar. Bien. A todo le retiro lo blanco y a todo le retiro la semilla. Y a 2 de esos pomelos los separo en un vaso de agua. Eso es importante. Esto es un dulce que tiene varios pasos. ¿Por qué? Porque el pomelo tiene la particularidad de ser un poquito más amargo que los otros citrus. Entonces podemos darle un hervor previo y tirar ese agua y luego agregarle el azúcar a esa fruta y comenzar con la cocción. Cuanto más lenta hagamos la cocción, más sabor y más consistencia va a tener ese dulce. Una vez que llegamos a la mitad de la cocción, tenemos que agregarle ese vasito de agua que previamente lo vamos a tener que colar, y ese agua se agrega a la olla con la fruta y el azúcar. ¿Para qué? Para darle brillo y consistencia, ¿sí? ¿Qué hicimos? De ese agua, las semillas pudieron aportar la pectina que tienen las semillas de estos citrus, y eso me va a hacer que al final de la cocción del dulce tenga un dulce más brilloso y con mejor consistencia, sin la necesidad de usar ningún gelificante o ningún aditivo que le dé la propiedad de endurecimiento. Entonces lo hicimos completamente natural. Hicimos la fruta, el azúcar y el agregado del vasito de agua que reposó durante 24 horas para aportarle brillo y consistencia. Muy bien. Y estamos ya listos para esperar, digamos, el punto de cocción, que ¿cómo determinás el punto? El punto de cocción, fácilmente, ¿qué hacemos? En un platito colocamos una cucharada de dulce, al medio cortamos con la cuchara, o sea, barremos con la cuchara al medio. Si no se une, quiere decir que el dulce tiene la consistencia adecuada. Es fácil de hacer. Bien, bien. Una cucharada de dulce sobre un platito, se parte al medio, esa cucharadita de dulce se pasa con la cuchara. Si no se une esa preparación, quiere decir que tiene la consistencia y ya está listo para consumir. Viviana, ¿hay algún problema con, por ejemplo, es natural, ¿no es cierto? Digamos, no es deseable, pero ocurre que los pomelos se caen por efecto de la mosca de las frutas. La fruta que cae al suelo, ¿hay algún inconveniente en utilizarla para este tipo de preparación? Y lo que debería, lo que yo hago y lo que debería probarse, desconozco qué pasa con la mosca de la fruta, pero sí lo que a vos te va a dar la seguridad de que no tiene ningún gusto extraño el pomelo, porque no sabemos si hace un día que se cayó o hace 3 días, porque a lo mejor hace varios días que no voy a juntar. Es que la fruta no esté muy blanda. Si la fruta tiene una buena consistencia, la podés usar tranquilamente. Bueno, eso es muy interesante saberlo, porque además ayuda a interrumpir el ciclo de la plaga, el hecho de retirar periódicamente, ¿no es cierto?, las frutas caídas. Y bueno, está bueno el consejo para aprovechar esta que no está completamente madura quizás, ¿no es cierto?, pero que podemos rescatarla a través de, por ejemplo, un método como este, ¿no es cierto? Y después la otra que también puedes hacer, sí, es ver dónde está unido el tallo a la fruta, a ver cuánto tiempo ha pasado. Uh-huh. Eso también, si está muy seco esa parte, quiere decir que es una fruta que quizás estuvo más tiempo de lo que yo creo, y a su vez tocándose con el tema de la consistencia de la fruta, vamos a poder saber si esa fruta la podemos utilizar o no. Eso nos va a lo mejor dar la posibilidad de poder juntar varias tandas e ir haciendo esa fruta, la preparación del dulce. Viviana, te cuento que sos la primera, te agradecemos mucho, la primera persona que nos habla de alguna producción casera de
excedentes, ¿no es cierto?, del huerto frutal o digamos, la huerta en general. Por supuesto que te estamos agradecidos, pero vos no lo sabías ni lo sabe ninguna de las otras personas con las que ya hemos conversado para que hagan un aporte aquí, que había una trampita en esta convocatoria. Te vamos a tener que pedir que cuando hagas dulce, ¿sí?, nos alcances lo que vos quieras, un frasquito, un frasco un poco más grande. Te garantizamos que ni el operador ni yo vamos a comer tu dulce, no lo vamos a abrir, no lo vamos a probar. Lo que estamos tratando de hacer es una especie de club de amigos, ¿no es cierto? Cuando hayamos recibido el aporte de varios, entre ellos el mío, yo me voy a comprometer a traer unos pimientos agridulces en vinagre, que creo que me salen bien. También va a ser uno de los aportes que va a venir al programa. Esos frascos o esos preparados van a quedar aquí en la radio hasta que hayamos terminado este pequeño ciclo que durará a lo mejor un mes. Y luego vamos a hacer un sorteo. A lo mejor a vos te va a tocar una producción de otra persona, de otro tipo, y a su vez nosotros vamos a distribuir tu dulce a otro de los participantes. Queremos que las personas que están haciendo estas cosas se empiecen a acercar, se empiecen a conocer y armar una especie de repertorio de recetas locales para justamente ir aprovechando todos estos excedentes de la huerta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy totalmente ¿Vas a participar? De acuerdo. Con gusto lo voy a hacer. De paso también quería contar que hoy día, hablando de todo esto del excedente que hay de frutas, de verduras, que a veces por ahí la gente no sabe cómo prepararlos, vos en un momento en la introducción hablaste de los encurtidos. Hoy hay una tendencia en todo el mundo de consumir productos vivos, como se le dice, que serían las verduras crudas. Y tiene mucha importancia que se pueda rescatar esa verdura que por ahí no se sabe qué hacer, y se está usando mucho el encurtido con vinagre y una capita de aceite sobre cada frasco. Se guarda durante un mes y ya se puede consumir como si fuera un picle, pero en realidad es un encurtido donde ocurre una fermentación anaeróbica y que está, no sé si decirlo muy de moda, pero es una gran tendencia que hay en el mundo, porque es una forma de consumir vegetales en forma cruda y algo totalmente sin ningún aditivo. Bueno, entonces, lo comento porque vos al principio hiciste esa sugerencia y es muy importante. Hoy día volvimos a esa práctica que se hacía ancestralmente. Interesante, muy interesante tu aporte. La semana que viene, en realidad le cuento a los que nos escuchan, en un rato más vamos a grabar una entrevista con una especialista en alimentación, donde vamos a hablar de las partes de las frutas y de las verduras que a veces descartamos y cómo utilizarlas también en la cocina, otra manera de aprovechamiento integral. Viviana, se nos acaba el tiempo del programa, seguiríamos charlando de esto y de mucho más. Queda el compromiso establecido para que hagamos esta especie de cadena de buena voluntad y vayamos conociéndonos entre los que tenemos alguna receta o alguna idea sobre el uso de los excedentes del huerto frutal o del huerto de hortalizas. Gracias por estar, un saludo desde aquí y hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Esto fue desde 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión, este programa destinado a quienes realizan autoproducción de alimentos. Soy Rubén Broda, del equipo de gobierno de San Carlos Centro. En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina.